Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy nos vamos a ir a un cementerio, a un sitio de panteón de hombres ilustres y a lo mejor también, si sobra algo de tiempo, comentaremos algún cementerio que he estado, pero bueno. Esto se va a publicar o antes o después o muy cerca del Día de Todos los Santos y bueno, diréis, joder, qué alegre se pone este hombre. Pues como el año pasado hablé de las casas del terror y tal, pues este año para seguir las costumbres, pero ya las españolas, vamos a hablar de cementerios, de hombres, de lugar donde están enterradas muchas personas. Y hoy me voy a ir a uno de ellos, a uno que es muy conocido y está en pleno centro de Madrid. Y es que hay gente que dice que no, nuestras costumbres, nuestra ciudad, y luego no conoce mucho de los puntos de su ciudad. Entonces, a veces un poquito de cabeza y coherencia. Entonces, estos puntos que os voy a decir está tan lejos como y tan poco céntrico como al lado de la estación de trenes de Atocha. O sea, que es más que un punto que muchos turistas podrían visitar, pero tanto este como el Museo Nacional Antropológico, hay mucha gente que no lo visita. O sea, yo me ha pasado en ciudades que he pasado y tal, y había cerca de la estación museos, sitios de visitar y tal, pues he ido. La alfajería, que está muy cerca de la estación de Zaragoza, pues la he visitado. En Valencia también otros puntos que hay de cultura, cerca de la estación de tren también. Entonces, muchas veces tenemos puntos al lado de esos lugares de llegada o de salida y podemos visitarlos totalmente. Y en el caso de este monumento que voy a decir, es totalmente gratuito, ¿sí? Aquí no hay excusas. Y si vais con una persona con movilidad reducida, tampoco tenéis excusas porque es totalmente accesible. Así que no sé qué excusa os vais a buscar para decir que no vais a este sitio, pero bueno. Este sitio pertenece a Patrimonio Nacional, ¿vale? Para que tenéis claro, es un sitio que está bajo la administración de Patrimonio Nacional, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Está muy cerca de la Basílica de Atocha, ¿vale? Pero por el otro lado, yo recomiendo que la ruta más fácil para ir es salir de la estación de Atocha, ir hacia el Museo Antropológico, subir por toda esa calle. Y por esa calle llega un momento determinado que lo vais a ver. O sea, se puede entrar por la entrada lateral o luego hay una entrada con escalones. Aunque no vayáis con una persona muy reducida, por la otra yo he entrado sin ningún problema y no te dicen absolutamente nada. Es una entrada que también está habilitada. Cosa extraña en este monumento que yo las veces que he ido prácticamente, alguna creo que sí, pero no he visto a nadie ni de seguridad, ni nadie ahí que te dé las buenos días, las buenas tardes. O sea, yo entiendo que hay alguien que gestiona eso, que ve de que no se haga vandalismo, de que esté todo bien cuidado y tratado, pero yo no he visto absolutamente nadie. O sea, no hay ni siquiera unas taquillas donde coger la entrada, directamente tú entras y ya a tomar por saco. Y este panteón de hombres ilustres, que es un panteón, bueno, ha tenido varios nombres en su época, porque actualmente se llama Panteón de España, porque hay otro panteón de hombres ilustres, entonces hay una cierta confusión, ¿vale? Pero este panteón de hombres ilustres vamos a ir comentando porque es que tiene detalles que madre mía, y aunque sea un sitio que diga, joder, si es que es un sitio que ahora veremos está lleno de tumbas y tal, pues tiene su arte, su cultura y todo. El edificio por fuera es bastante bonito, o sea, el edificio tiene una parte también no muy grande, pero una parte de jardines bastante bien cuidada y es bastante bonito. Es también, es que para fijaros el entorno en el que está al lado lo que está la Basílica de Atocha, la estación de Atocha, y está al lado la Real Fábrica de Tapices. Es que está muy cerca de unos puntos culturales, bueno, y también muy cerca, si andamos un poquito más, el Retiro, o sea, y hacia el otro lado el Paseo del Prado. Es que está en un punto cultural que el que no lo quiere ver es porque no quiere, pero está ahí. Entonces tiene una arquitectura con una cúpula, una construcción, es que merece mucho la pena. Fue construida por el arquitecto Fernando Arbós y Temantí y me gusta mucho porque es un estilo neobizantino. Yo que, por ejemplo, he estado en Marsella. En Marsella muchas de sus catedrales y sus iglesias tienen este estilo neobizantino. En la propia Italia también, saliendo luego de Marsella de Francia, yéndonos cuando estuve a Florencia o cuando estuve en Pisa, muchas de estas iglesias o catedrales tienen también este estilo neobizantino. Y es un estilo que me gusta mucho, esa arquitectura, y que lo tenga un edificio de esta época construido a finales del siglo XIX.
entre 1892 y 1899. Y ya os digo, tiene un estilo de arquitectura que mola muchísimo, este estilo por fuera neobizantino, el tema de las escaleras, el tema del campanario que tiene por fuera, es que esas baldosas, ese todo, es que ya solo os estoy diciendo por fuera, estos jardines. Por eso os digo, a mí me gusta entrar por la zona lateral de las personas con movilidad reducida, aparte de que las veces que he ido también, algunas he ido con mi mujer, entonces hay que entrar por esa zona, porque ves esos jardines, ves esos laterales y tal, y merece muchísimo la pena toda esa arquitectura con esos tonos blancos, con esos blancos, con grises, esas baldosas. Es que a mí el estilo neobizantino me gusta muchísimo. Yo es que estoy deseando algún día visitar Estambul, la zona de Grecia, que también tiene este tipo de edificios, de iglesias y tal, y me gustaría muchísimo porque es esa belleza que tiene. Y por ejemplo, hay un edificio que en el Panteón de Francia tiene ciertas similitudes, algunas, no muchas, pero tiene algunas similitudes con este panteón de hombres ilustres y tal. Porque no es el mismo cometido de edificio y tal, porque es algo distinto, pero bueno, probablemente ya habréis escuchado o escucharéis más adelante cuando hable de este panteón de hombres ilustres de Francia en el que también he estado, pero bueno, hoy estamos hablando en el de Atocha de España, que me voy por los cerros de Úbeda, y eso, vamos entrando y una vez que entramos dentro, ya entras dentro, como digo, no hay nadie ni que te salude ni que te dé los buenos días ni las buenas tardes, tú entras ahí alegremente. Se puede hacer fotos de todo tipo, eso sí, como siempre con cuidado y con el tema del flash y tal, pero una vez que entras, este edificio principalmente se hizo para ser el sitio de entierro de personalidades de esa época, que muchos de ellos trágicamente murieron en circunstancias bastante trágicas. Es que en España hemos tenido en esa época sobre todo una tradición de presidentes del gobierno que morían asesinados y bueno, presidentes del Consejo de Ministros que están aquí enterrados y que murieron asesinados. Están Antonio Canavar del Castillo, que murió por un anarquista italiano. Está José Canalejas y está Eduardo Dato, también asesinados todos por anarquistas. Unos fueron en el País Vasco, en Santa Águeda, otros murieron en la Puerta del Sol. Es que, madre mía, todos los que murieron asesinados en estos distintos atentados. Pero bueno, es un lugar por eso bastante trágico y las imágenes que se ve de las propias esculturas, porque tú entras y luego lo que ves, las tumbas de estos propios presidentes del Consejo de Ministros o presidentes o primeros ministros que fueron, pues la mayoría de tumbas son bastante trágicas. Se ve como una muerte trágica, una escultura ahí bastante... es que se te ponen los pelos de punta de ver todo esto. Y muchas de estas esculturas fueron por unos escultores bastante conocidos como Mariano Benlliure, Agustín Querol, Pedro Estany, y la verdad que son verdaderas obras de arte funerario. O sea, no solo también por las personas que lo simbolizan, que eran ministros de ese gobierno, con Alfonso XII, Alfonso XIII y demás, sino por todo lo que simbolizan. A ver, el lugar es pequeñito y prácticamente ya no cabe más gente ahí, y más porque las tumbas no son las típicas tumbas o nichos chiquititas. Ya digo, es que son tumbas esculturales con las piezas y tal. A ver, para los que habéis estado en Granada, por ejemplo, es tipo las esculturas de los reyes católicos o de Juana y Felipe el Hermoso y tal, Juana de Castilla. Pero esto es mucho más alegórico, mucho más bonito, bueno, más bonito y más trágico, porque se ve esa muerte trágica, esos ángeles, esos motivos esculturales, y la verdad que se te pone la carne de gallina de ver todos esos motivos y demás. Y me parece bastante bien que esté este edificio que rinda homenaje a estas personas, a esta gente que fueron símbolos. Y bueno, a mí me gustaría que, por ejemplo, y es algo que probablemente sea polémico, pero se habla de qué hacer, por ejemplo, con el Valle de los Caídos, Valle de Cuelgamuros, y hay gente que dice de tirarlo, de tal, y a mí me parecería un sitio, lo que pasa es que tendrían que querer sus familiares, pero presidentes, a ver, estos que están aquí no, pero presidentes como por ejemplo Manuel Azaña o Niceto Alcalá Zamora. Manuel Azaña, recordemos que está enterrado en Francia.
O otros, por ejemplo, se me ocurre otros como por ejemplo Adolfo Suárez está ya en la Catedral de Ávila, pero otros presidentes o primeras figuras de la democracia, o bueno, claro, o de estados o presidentes que ha habido, porque, a ver, muy democráticos, a ver, porque hay quien dirá, bueno, Cánovas del Castillo y Sagasta no era muy democrático y tal, era el turnismo de partidos, pero bueno, podría darse ese uso, porque ya os digo, este cementerio de los hombres ilustres, que por cierto, os voy a decir un detalle, ¿sabéis que este cementerio de los hombres ilustres se encuentra la Estatua de la Libertad? Esta Estatua de la Libertad, que fue esculpida en mármol, que es anterior, ojo, aquí es que os vais a los americanos y los franceses, como siempre, nos copian, pero yo he escuchado a guías y me da ganas de pegar gente, es que de verdad, a guías diciendo, no, esta Estatua de la Libertad se hizo como homenaje a la Estatua de Libertad de los Estados Unidos. Y yo digo, pero si es anterior, si la escultura y el proyecto y todo es anterior, o sea, el edificio en sí no, pero la escultura en sí es anterior a cuando se hizo la Estatua de Libertad de los Estados Unidos. Entonces, a mí me pone muy, muy, muy furioso cuando dice, no, la Capilla Sistina de la prehistoria, las cuevas de Altamira, pero si las cuevas de Altamira son anteriores a la Capilla Sistina, leche, pues esta Estatua de Libertad es muy anterior a esta Estatua de Libertad de los Estados Unidos. Pero no veis a ningún guía en los Estados Unidos diciendo, no, esta Estatua de Libertad fue una inspiración de la otra. No, no, nadie se le ocurre decir eso, pues, y tal. Pero es que me pone muy, muy mala leche que tengamos algo como eso, de la Estatua de Libertad que inspiró a la otra y demás, y lo tengamos aquí en pleno centro de Madrid, en la Basílica, al lado de la Basílica Atocha, en Panteón de Hombres Ilustres, Panteón de España, y no se haga prácticamente caso. Entonces me pone bastante furioso, ya lo estáis notando, y me pongo de una mala leche que muerdo, pero bueno, todas las esculturas, esas alegorías, esas figuras también con hombres ilustres también de la historia como Cervantes, Lope de Vega, como muchos otros, es que madre mía, se te pone todo los pelos de escarpia de ver todas esas figuras, esas esculturas con esas tumbas, y se te pone la carne de gallina. He de decir que algunos de los que están ahí enterrados, no todos están los restos cuerpos, son tumbas, pero algunos no están los cuerpos, pero en la mayoría sí están los cuerpos, ¿vale? Para que los tengáis en cuenta. Y decir que esta Estatua de la Libertad no está dentro, está como en el patio, pero en el patio interior. O sea, tenéis que entrar dentro del edificio y luego hay otro patio interior por unos jardines internos que hay por dentro, y también veis esos cristales y esos arcos de estilo neobizantino que mola muchísimo. Es que la arquitectura de este edificio se deberían hacer, es que no se hacen visitas guiadas desde el propio edificio y patrimonio. Es que a veces patrimonio tiene algunos edificios, como ya digo, el Valle de Cuelgamuros, este edificio del Panteón de Hombres Ilustres, y otros edificios que los tiene prácticamente abandonadísimos, y luego se pone a hacer proyectos como la Galería de Colecciones Reales teniendo esto abandonadísimo. Pero bueno, allá ellos, pero bueno, me gusta bastante, y es un monumento que si estáis de paso por Madrid o si vivís en Madrid, por favor tenéis que visitarlo, porque es una auténtica belleza, y es una visita cortita pero que merece mucho la pena, y es una auténtica delicia. Así que visitemos este Panteón de Hombres Ilustres, hagamos un pequeño homenaje a esta gente que estuvo por ahí, gente como Cánovas del Castillo, Sagasta, Eduardo Dato y otros, y nos vemos en siguientes podcasts, y adiós.